Dios les bendiga, jóvenes, en esta preciosa tarde, ya casi noche. Damos gracias a Dios porque nos permite llegar hasta aquí, ¿verdad? Yo sé que esperábamos al hermano Mar, pero gracias a Dios se nos ha dado la oportunidad de llevar la reflexión del día de hoy. Yo sé de que ha sido un día bastante movido, ha sido un día de bastantes actividades. Gracias a Dios el Ministerio de Rutas puede visitar a sus niños, esa es una gran bendición. Y pues nosotros seguimos orando, nosotros seguimos sirviendo, nosotros seguimos trabajando. Como jóvenes no podemos descuidarnos, como jóvenes no podemos descuidar la lectura, no podemos descuidar la oración, no podemos ni siquiera descuidar el escudriñar la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios. Y pues por eso hemos dedicado un tiempo, ¿verdad? Para que la palabra de Dios pueda llegar a los corazones, pueda llegar a nuestras vidas. Y no solamente oírla, sino también aplicarla, ¿verdad? Qué importante es de que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. A esta altura seguramente ya muchos, por no decir todos, hemos tenido nuestro devocional, hemos orado, hemos leído la Biblia, hemos cantado, hemos dedicado un tiempo al Señor, ¿verdad? Y a esta hora pues vamos a tratar de tener una breve reflexión que va a ser de bendición para nuestras vidas, no porque yo lo digo, ¿verdad? Sino porque la palabra de Dios lo dice. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias Marcos capítulo 5. Vamos a tener ahí la reflexión del día de hoy, Marcos capítulo 5, del versículo 21 al versículo 43. Marcos 5, del versículo 21 al versículo 43. Es un pasaje, ¿verdad?, bastante corto, por así decirlo, ¿verdad?, en comparación con otros pasajes, con otras historias. Y la peculiaridad de este pasaje es que podemos encontrar dos historias prácticamente seguidas, dos milagros en el cual el Señor se manifiesta, en el cual el Señor hace la obra, que van relativamente seguidos, que van de la mano, ¿verdad? Así que les voy a pedir de que en sus casas, ¿verdad?, lean este pasaje. No lo vamos a leer ahorita porque nos tomaría un poco más de tiempo, pero lo que sí vamos a hacer es orar para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos use, para que sea Él llevándose la honra y la gloria. Así que les voy a pedir de que ahí donde están, ¿verdad?, cierren sus ojos. Recordemos de que en cualquier lugar que estemos, si invocamos el nombre del Señor, a Él debemos respeto, a Él debemos la honra y a Él debemos la gloria. Buen Dios y Padre que está en el cielo, a esta hora, Señor, le damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos ha prometido llegar hasta aquí. Gracias, Padre, por cada joven que ha dedicado un tiempo para escuchar tu palabra, Señor. Confiamos, Señor, en que no sea en vano, Señor. Confiamos, Padre Santo, en que usted pueda hablar a la vida, Señor. Le pedimos, Padre Santo, de que usted nos ayude, que usted nos fortalezca, Padre Santo, como jóvenes, Dios bendito. Sabemos, Señor, que estamos pasando por tentaciones, Dios bendito, que el diablo pone, pero que en tu nombre, Señor, podemos soportarlas, Señor, incluso podemos huir de ellas, Dios bendito. Usted nos manda a huir de las tentaciones, Dios amado, a huir de las pasiones juveniles. A esta hora, Señor, ruego que usted me perdone por mis faltas, por mis pecados, Señor, porque no quiero, Padre Santo, que hayan obstáculos, Padre Santo, para que nuestra oración, nuestra plegaria, Señor, pueda llegar delante de tu trono con acción de gracia, Dios bendito. A esta hora, Señor, le pedimos por este mensaje, sea usted, Señor, hablando en la vida de los jóvenes, Dios amado, y que tu nombre sea glorificado, Dios amado. Si a alguien, Señor, va a ser de bendición, Dios amado, que así sea, Dios Todopoderoso. A ti, pues, Señor, elevamos, Padre, nuestra oración. En Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Como ya les decía, ¿verdad?, en este pasaje podemos encontrar dos historias, en las cuales, ¿verdad?, podemos ver dos milagros que el Señor hace y que son importantes para nuestra vida. ¿Por qué son importantes? Porque no hay duda alguna que todos nosotros necesitamos de un milagro del Señor. Yo no sé las dificultades que como joven o en particular pueden estar pasando, pero si algo podemos saber es que Dios sigue haciendo milagros. Si algo podemos saber es que Dios sigue siendo todopoderoso, Dios nos sigue escuchando, Dios sigue esperando que nos humillemos delante de Él, y por eso podemos tener la confianza de que Dios puede hacer ese milagro. No sé cuántas cosas podremos pasar, no sé cuántas situaciones podremos estar enfrentando, pero si estamos de la mano de Dios debemos estar tranquilos, porque dice la Biblia de que su voluntad es buena, su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta. El pasaje inicia con el Señor Jesús en medio de una gran multitud. Y hoy en día muchas personas, muchos jóvenes dicen buscar al Señor, hoy en día muchas personas, muchos jóvenes dicen estar cerca del Señor, pero dentro de esa multitud alguien necesita un milagro. Dentro de tantas personas alguien necesita un milagro. Yo sé, ¿verdad?, de que nosotros no podemos ver los corazones, nosotros no sabemos qué está pasando quizás por la mente de nuestros hermanos en Cristo, de nuestros familiares quizás,
pero Dios sí sabe. Y Dios sabe que necesitamos algún milagro, pero también Dios está esperando que nosotros nos humillemos. Y así fue como lo hizo el principal de la sinagoga. Si ustedes pueden ver el versículo 22, dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este es el primer personaje que podemos encontrar en estos versículos de la palabra de Dios, lo que vamos a estar viendo. Y es un principal de la sinagoga, un padre también, llamado Jairo. La Biblia menciona su nombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con la vida de Jairo? Quizás no está afectado directamente en cuanto a su cuerpo, pero sabe de que su hija está agonizando. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces nos encontramos en situaciones en las cuales sentimos que estamos agonizando? En las cuales decimos: ale, ¿y cómo salir de esto? O ale, ¿y cómo lo voy a hacer para X o Y cosas? Quizás nuestros padres, ¿verdad?, están separados, quizás nuestros padres están peleados, quizás en nuestro hogar no hay una unión familiar, no hay ese calor fraternal que uno espera, ¿verdad? Quizás en nuestro colegio estamos pasando por dificultades, si alguno trabaja, quizás en el trabajo están pasando por dificultades, y uno se comienza a sentir sofocado, uno comienza a buscar salidas, pero no las mira. Y uno dice: la grande, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué puedo hacer? También podemos encontrar al otro personaje, que en este caso es una mujer. Dice el versículo 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastaba todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Tenemos dos casos, usted podrá decir, completamente diferentes. Primero miramos al principal de la sinagoga, a Jairo, que su hija estaba agonizando. No sabemos cuánto tiempo tenía, ¿verdad? Pero seguramente no había sido tan reciente, o seguramente no tenía mucho, no lo sabemos. Pero de quien sí sabemos, de quien sí podemos decir algo, es de la mujer. Dice que esta mujer tenía 12 años. Ustedes se pueden imaginar 12 años con una dificultad tremenda. Y seguramente algunos de nosotros tenemos dificultades de más de 12 años. Quizás muchos de nosotros ni nacimos, ¿verdad? O ni nacieron con sus padres juntos. O quizás ni siquiera con ninguno de sus padres. Quizás su abuela los crió, su abuelito los crió, alguna tía, no sé, alguna otra persona. Quizás algunos de nosotros tenemos dificultades de muchos años. Dificultades que uno dice, y que uno incluso en su mente dice: ¿y para qué pedir? ¿Y para qué clamar? Ya nos acostumbramos a vivir con esas dificultades. Pero si algo tenían en común estos dos personajes, es que los dos querían un milagro. Los dos querían que el Señor le hiciera un milagro. Los dos querían que el Señor escuchara su súplica y obrara de acuerdo a su voluntad. Pero para que el Señor pueda actuar, habían ciertos factores que ellos tenían que hacer. Habían ciertas cosas que no dependían de Dios. ¿Por qué no dependían de Dios? Porque ya nos toca a nosotros. Muchas veces Dios quiere hacer el milagro, muchas veces Dios quiere responder a nuestras oraciones, pero si no oramos, pero si no le buscamos, pero si no nos humillamos, entonces Dios no puede obrar. ¿Por qué? Dice la Biblia de que si se humillara mi pueblo. ¿Qué es humillarse? Humillarse es postrarse, es reconocer de que no somos nada delante de Dios. Dice la Biblia de que nuestras obras son como un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos, verdad, que lo merecemos todo? Hoy estoy con vida porque es la lógica humana, porque tenía que amanecer con vida. Sin embargo, nos olvidamos de que eso también es un milagro de parte de Dios. Eso es un regalo de parte de Dios. Y nosotros muchas veces ni siquiera le damos gracias a Dios por la vida. No le damos gracias porque nos permite abrir nuestros ojos y podemos ver. ¿Cuántas personas hoy en día no pueden ver? Lo único que pueden ver es la oscuridad. ¿Cuántas personas no pueden hablar? ¿Cuántas personas no pueden oír? ¿Cuántas personas están postradas en sus camas o en una silla de ruedas? Nosotros que tenemos todas las facultades bien, tenemos todo bien, ¿verdad? Gracias a Dios, no reconocemos ni le damos gracias a Él. ¿Por qué? Porque creemos de que lo merecemos todo. Entonces, si nosotros queremos un milagro, necesitamos ver ciertos factores que tanto Jairo como la mujer tomaron en cuenta y el Señor pudo obrar gracias a eso.
porque Dios tiene poder. La culpa no la tiene Dios. Nosotros no podemos decir, es que no se salvó porque Dios no pudo salvar. Dios podía salvarla, Dios tiene el poder, pero muchas veces también debemos entender que la voluntad de Dios es otra. Así que vamos a ver 5 razones, 5 factores, 5 puntos que debemos de tomar en cuenta para que el Señor pueda mover su mano y pueda orar a nuestro favor. Si usted de verdad se despista, esto va a ser breve, esto va a ser rápido, una pequeña reflexión. Así que toma la importancia, no porque soy yo, ¿verdad? No porque sea X o Y hermano, sino porque es la palabra de Dios. Y dice la Biblia de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que no podemos decir que tenemos fe si ni siquiera escudriñamos la palabra de Dios, porque entonces ¿en qué basaríamos nuestra fe? Entonces, número 1, ¿qué necesitamos hacer para que Dios haga un milagro? ¿Qué es eso que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué tenemos? ¿Será algún ritual? No. Son cosas que todos podemos hacer. Son cosas de que están a nuestro alcance, pero que muchas veces no las queremos hacer. Número 1, podemos ver el versículo 21 y el versículo 22. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Qué necesitamos para que Dios obre a favor de nosotros? Número 1, necesitamos llegar humilde al Señor. Miren, esto ya se los decía. ¿Cuántos de nosotros creemos que lo sabemos todo, o creemos que lo merecemos todo, y por eso no pedimos, y por eso no doblamos rodillas, y por eso no venimos delante de Dios humildes, reconociendo que somos pecadores y que sin Él no somos nada? El principal de la sinagoga sabía de que, si bien es cierto tenía una posición importante, sabía de que ante Dios no hay título que valga, no hay lugar que valga. Todos necesitamos humillarnos delante de Dios. Y si nosotros como jóvenes queremos algún milagro, necesitamos humillarnos delante de Dios. Miren, el problema de Jairo, del principal de la sinagoga, era bastante importante. Dice de que su hija estaba agonizando. Y quizá hoy en día nosotros no podamos dimensionar el hecho de que su hija esté agonizando, porque nosotros tal vez miramos que la medicina ha avanzado, que la ciencia ha avanzado. Remontándonos a esos tiempos, ustedes pueden imaginarse alguna persona de que tal vez podía morir incluso por un corte, ¿verdad? De que hoy en día tal vez se puede sanar, pero en esos tiempos no había la misma medicina, la ciencia no estaba tan avanzada como para curar esas cosas. Entonces dice que él estaba angustiado. ¿Por qué? Porque su hija estaba agonizando. Sabía que el problema era grande, sabía que era un problema de muerte. Y como él sabía de que necesitaba un gran milagro, primero necesitaba doblar su corazón. Entonces, si nosotros queremos ver la mano de Dios obrar, si nosotros queremos que Dios nos escuche, que Dios esté atento a nuestro clamor, necesitamos humillar. Dice la palabra del Señor que el corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos orgullosos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos de que el Señor ya nos tiene que curar, ya nos tiene que suplir, ya nos tiene que dar todo, porque simplemente así tiene que ser, porque yo me lo merezco. Sin embargo, no nos olvidamos de que todo lo que tenemos, no sé si poco o es mucho, humanamente hablando, pero todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Si tenemos a nuestros padres juntos, es por la gracia de Dios. Si tenemos un hogar, un techo, alimento, es por la gracia de Dios. Si tenemos una iglesia, ¿verdad? Y un templo en el cual se predica la sana doctrina, demos gracias a Dios por eso. Pero muchas veces nosotros nos portamos de una manera arrogante, soberbio. Dice la Biblia de que el Señor mira de lejos al soberbio. Así que no podemos esperar de que el Señor haga un milagro en nuestras vidas si primeramente no nos humillamos. Número 2, ¿qué necesitamos hacer para que el Señor obre en nuestras vidas, para que el Señor escuche nuestra oración? Dice el versículo 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Cuál es el punto número 2? Necesitamos persistir en las peticiones. Miren, muchas veces nosotros queremos orar una sola vez y que el Señor ya nos haga el milagro. Muchas veces nosotros quizás ni siquiera nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ni siquiera nos hemos acercado más a Dios,
creemos de que con una oración, como que fuera, ¿verdad?, la botella del mago, ¿verdad?, de que solamente la vamos a frotar y ya aparece el mago y ya se tiene que cumplir nuestro deseo. Y no es así. Dice la Biblia de que nos deleitemos en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. O sea, una vez que nos deleitemos en el Señor, nuestro pensar, nuestro actuar no va a ser el mismo. Y vamos a querer hacer lo que Dios quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Entonces no podemos nosotros venir y aparentar o creer de que ahora tengo un problema, entonces voy a orar al Señor y pum, ya me solucioné el problema y vuelvo a mi misma andanza. No, necesitamos persistir en oración, necesitamos persistir en las peticiones, necesitamos día y noche buscar al Señor. Día y noche. Tal vez nuestro problema es grande y lo queremos solucionar de una manera pequeña. No se puede. Si tenemos un problema grande, tenemos que hacer sacrificios grandes para que la mano de Dios obre en nuestras vidas, para que la mano de Dios se mueva. Muchas veces tal vez nuestros padres, algunos de los jóvenes no tienen a sus padres juntos o no son ni siquiera conversos y creen de que solo con orar una vez ya se van a convertir, y no es así. Debemos de saber de que el diablo los tiene ciegos por el pecado, los tiene atados con cadenas de pecado, y no podemos nosotros pensar de que solo con una oración, con una vez que vaya a la iglesia, con una vez que vaya al culto de jóvenes, ya toda mi vida espiritual ya está solucionada. No es así. Necesitamos persistir, necesitamos rogar. Dice el versículo, y le rogaba mucho. Usted puede imaginarse, ¿verdad?, a ese hombre afligido, a ese hombre triste, a ese hombre sin saber qué hacer, y que estaba el Señor ahí, ¿verdad? Y él sabía que Dios podía hacer el milagro, y él sabía que Dios tenía el poder, y él sabía que Dios podía actuar. Entonces le rogaba y le rogaba y le rogaba, Señor, aquí estoy. Dice incluso la Biblia de que estaba postrado, estaba humillado, como mirábamos en el primer punto. Humillado, y le rogaba y le rogaba y le rogaba, Señor, por favor, y Señor, mi hija, y Señor, se va a morir, Señor. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de persistir? Y tal vez el Señor ya iba a actuar, y tal vez el Señor ya iba a hacer la obra, y tal vez el Señor nos estaba probando a ver qué tan fieles éramos, y nos damos por vencidos. Tal vez muchos de nosotros estamos rogando por algún papá, por alguna mamá, por algún hermano, por algún amigo, de que venga a los caminos del Señor, que venga a Cristo, que acepte a Cristo, o si se descarrió, que vuelva el Señor, que vuelva el Señor, que vuelva el Señor, y oramos y sentimos nosotros que el Señor no nos escucha, y sentimos nosotros de que, no, el Señor se olvidó de mi petición. No, el Señor solo está esperando que sigamos clamando, que sigamos clamando, que sigamos clamando, que no debemos de fallecer. Muchos de nosotros ya ni siquiera buscamos al Señor, ya no dedicamos un tiempo devocional al Señor, ya estos devocionales como jóvenes lo miramos como locura. No quiero pensar yo, pero quizá algunos podrían decir, es que el hermano Omar no tiene nada que hacer en su casa y por eso se pone a grabar videos, y los jóvenes que miran es que no tienen nada que hacer en su casa y por eso siguen los videos, siguen los devocionales, y no es así. Todos tienen cosas que hacer, todos tienen seguramente muchas cosas que hacer, tal vez en el hogar, tal vez hacer mandado, pero si algo debemos de reconocer es que nuestra vida espiritual debe ser constante. A diario debemos de buscar al Señor, todos los días debemos acercarnos al Señor. ¿Por qué? Dice la Biblia, el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto es una batalla, hermano, esto es una batalla, hermana, y el diablo no está jugando, y el mundo no está jugando, nuestra propia carne nos juega en contra. Y por eso necesitamos persistir, seguir adelante. Si sentimos que el Señor no nos ha escuchado, voy a seguir. Dice otra historia, ¿verdad?, en la palabra del Señor, de que una mujer, lo voy a parafrasear, ¿verdad?, porque no lo recuerdo bien, quizás tal vez ustedes cuando tengan tiempo lo pueden buscar, de que vino una mujer y fue un juez injusto. Y dice de que día y noche iba y clamaba por una causa que ella tenía, no sé qué era, no recuerdo qué era, y dice que clamaba, y que al final el juez le contestó la petición. ¿Por qué? Porque dice, fue tanta su persistencia de que al final el juez respondió a su petición. Así nosotros deberíamos también clamar al Señor y buscar al Señor
Y tal vez no es que vamos a decir, Señor, haz mi capricho, Señor, yo quiero esto y si no tengo esto, entonces no hay nada. No, vamos a orar hasta que entendamos que el Señor ya nos respondió. Quizás nos dijo, sí, está bien, voy a hacer tu petición, me has rogado y voy a cumplir tu petición. Tal vez un no, ¿sabes qué? Muchas veces nosotros pensamos que nuestras peticiones son las correctas, pero Dios tiene caminos más grandes, Dios tiene pensamientos más altos. O tal vez esperar. Tal vez el Señor nos dice, tenés que seguir clamando, tenés que seguir, no estás preparado para eso. Tal vez el Señor nos quiere bendecir, pero no estamos preparados para eso. Y si nos lo da ahorita, tal vez lo vamos a echar a perder. Entonces, si queremos que Dios obre en nosotros, si queremos ver el milagro de Dios en nuestra vida, necesitamos persistir en la petición, persistir en oración, persistir en los devocionales. Hoy en día la situación del mundo no está tan bonita, pero eso no quiere decir de que vamos a dejar de buscar a Dios. Eso no quiere decir de que vamos a dejar de orar, eso no quiere decir de que vamos a dejar de leer la Biblia. No, en momentos así, los hijos de Dios, los cristianos, es cuando más deberíamos de buscar al Señor. Es cuando más deberíamos de humillarnos delante del Señor. Número 3. Miren el versículo 25 y el versículo 26. Dice la palabra de Dios. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Cuál es el punto número 3? No podemos poner nuestra confianza en lo material. Miren, ¿cuántos de nosotros nos desanimamos? ¿Cuántos de nosotros comenzamos a dudar porque la primera solución que buscamos fue lo material? Fue las soluciones humanas, fue los recursos humanos, fue mis métodos, a mi manera. Yo voy a resolver mis cosas a mi manera. Como joven yo voy a resolver mis cosas a mi manera. Y no es así. Y Dios no trabaja así. Y yo no estoy diciendo de que no hay que tomar las medidas que se nos orientan, no hay que hacer, por ejemplo, cuando vamos del doctor, no hay que tomar las recetas. Yo no estoy diciendo que no hagamos eso, claro que tenemos que hacerlo, si no, pues, ¿para qué fuimos? Pero lo que yo estoy diciendo, lo que la Biblia trata de decir, es de que por mucho esfuerzo humano, si no está la mano de Dios ahí, no va a servir de nada. Dice la Biblia en Salmos de que si Dios no vela o Dios no guarda la ciudad, en vano trabajan los que velan. En vano vela la guardia, dice la Biblia. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Por qué? Porque no se trata de que cuánto hacemos como personas en nuestras fuerzas humanas, sino se trata de que si es la voluntad de Dios o no. Si eso es lo que Dios quiere, entonces yo voy a hacer eso. Ahorita podríamos recordar fácilmente la historia de Sadrac, Mesach y Abednego, que muchos tal vez ya la conocen, para otros tal vez no es tan común. Y sabemos de que, verdad, Nabucodonosor mandó a hacer una estatua y que todos tenían que adorar la estatua. Y que el que no adorara la estatua iba a ser lanzado al lago de fuego. Uno podrá decir, bueno, pero y ahí si yo le soy fiel al Señor, Dios me tiene que librar, Dios me tiene que salvar, Dios tiene que hacer la obra. Pero podemos ver que al final, Sadrac, Mesach y Abednego fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y qué les trato de decir? Muchas veces las circunstancias no van a parecer las mejores. Muchas veces las circunstancias no van a parecer las más agradables. Pero si Dios está ahí, si Dios está con nosotros, debemos de estar tranquilos. Sadrac, Mesach y Abednego no doblaron sus rodillas ante el edicto del rey. Sadrac, Mesach y Abednego sabían de que había un solo Dios al cual tenían que adorar. Y por eso se mantuvieron firmes. Muchos de nosotros, cuando pensamos y creemos de que Dios no está haciendo nada, vamos y buscamos soluciones humanas. Vamos y buscamos soluciones materiales. Y es ahí cuando nos desanimamos, y ahí cuando comenzamos a enfriarnos, y ahí cuando miramos y pensamos de que las cosas no están saliendo como nosotros creemos. Entonces, poco a poco nos vamos alejando de Dios. ¿Por qué? Porque pusimos nuestra esperanza en las cosas materiales. Dice incluso el versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Es decir, nosotros gastamos nuestra fuerza en el mundo y al final el mundo no nos ofrece nada. Y al final el mundo se burla de nosotros, el mundo quiere que nosotros
pensemos de que es nuestro amigo, pero al final nos dé la espalda o al final nos avienta la vida. Muchos de nosotros gastamos nuestras energías como jóvenes en las cosas del mundo y cuando venimos a los pies de Cristo no queremos trabajar, no queremos servir. Muchos de nosotros andábamos de arriba abajo, influíamos en otros jóvenes y ahora que estamos en los caminos del Señor no queremos hacer nada. ¿Por qué? Porque nos da pena, porque somos perezosos, porque nuestra prioridad no es Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos cualidades que si las explotáramos en las manos de Dios, Dios nos podría usar de gran manera, pero no queremos? Entonces, si bien es cierto, necesitamos acudir y escucharle el consejo, ¿verdad? En cuanto a la medicina de los médicos, en cuanto, qué sé yo, a los constructores, pues ellos saben lo que hacen, pero como les decía, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. ¿Por qué? Porque al final se trata de Dios, no se trata de nosotros, sino de Dios, de su misericordia y de su poder. Número 4, versículo 33 y versículo 34. Dice la palabra de Dios: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué podemos ver como punto número 4? Necesitamos mostrar nuestra fe. Muchos de nosotros decimos tener fe, pero no la demostramos. Dice la Biblia de que la fe sin obra es muerta. Es decir, nosotros no podemos aparentar y divulgar por redes sociales, en persona, en cualquier lugar. No podemos decir creer en Dios, porque dice la Biblia que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, yo creo en Dios, pero necesito acercarme a Dios. Porque si yo creo en Dios y no voy a Dios, no me sirve de nada. Si yo tengo un vaso con agua y tengo ganas de tomar agua y ahí tengo el vaso con agua, yo sé que el vaso con agua existe, yo sé que el vaso con agua está ahí, yo sé que el vaso con agua me va a hacer bien, pero si no la tomo no sirve de nada saber todo eso que tengo en mi mente, porque no hago lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Tomar el vaso con agua. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mostrar que tenemos fe en Dios. Hoy en día los jóvenes que están en el mundo no quieren creer en Dios, porque muchas veces los que dicen creer en Dios, es decir, los hijos de Dios, no están demostrando que Dios verdaderamente hace un cambio en la vida. Muchas veces nosotros como jóvenes nos queremos comportar igual al mundo. La pregunta es, si nos comportamos igual al mundo, ¿quién va a marcar la diferencia en el mundo? ¿Cómo van a venir esos jóvenes que uno ha conocido a Cristo, a Dios, a sus caminos, si nosotros, los que somos encargados de marcar la diferencia, no estamos haciendo nada? La mujer con el flujo de sangre tenía fe. Dice, si tan solo yo tocar el manto o su vestido, voy a ser salvo. ¿Y qué pasa? ¿Qué hizo ella? Fue en medio de la multitud y tocó el vestido del Señor, el borde de su vestido. Tuvo fe, claro que tuvo fe, pero también hizo una obra, se movió. Nosotros que muchas veces queremos hacer o queremos que Dios haga un milagro en nuestras vidas y no hacemos sacrificio, y no ayunamos, y no oramos, y no leemos su palabra, y no le buscamos, y no nos humillamos, y no somos obedientes a Él, y no dejamos cosas que deberíamos de dejar, y hacemos cosas que no deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque no demostramos nuestra fe. Dice la Biblia de que andamos por fe y no por vista. Es decir, tal vez las circunstancias no son bonitas, pero no me voy a dejar llevar por las circunstancias. ¿Por qué? Porque yo tengo mi fe puesta en Jesucristo. La mujer con el flujo de sangre, su circunstancia no era bonita. Desde ya hacía 12 años, dice la Biblia, de que estaba con ese problema. Pero ella no se dejó llevar por eso. Porque ella tranquilamente podría decir, ya llevo 12 años con esto, ¿quién va a poder librarme de esto? Y muchos de nosotros pensamos así, tal vez, ya no creo que esto se solucione, no creo que los problemas de mi hogar se solucionen, no creo que pueda arreglar mi vida. Pero Dios es todopoderoso y Dios puede hacer la obra en cada uno de nosotros, pero necesitamos tener fe y demostrar nuestra fe, porque si no, no estamos haciendo nada. Número 5, ya el último, ¿verdad? Para ir terminando, dice el versículo
35 y 36, luego el 39 y 40. Dice la palabra de Dios: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Dice el 39: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Qué podemos ver como punto número 5? Bueno, y es que no podemos hacer caso al desánimo que quieren causar otras personas. Miren, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado de que cuando queremos ponernos en serio con Dios, hasta nuestra misma familia comienza a ser obstáculo en nuestra vida? Comienza a criticar, comienza a burlarse, comienza a estar incrédulo. Y si nosotros nos dejáramos llevar por esos comentarios, les aseguro que ninguno estuviera a donde estamos. Que quizás no estamos de la mejor manera, que quizás no estamos como realmente deberíamos de estar, pero si nos dejáramos llevar por esos comentarios, estaríamos seguramente peor. Cuidado y ni siquiera vendríamos a la iglesia, cuidado y ni siquiera leeríamos nuestra Biblia, ni siquiera oráramos. Pero si este hombre, Jairo, el papá de verdad de la niña que estaba agonizando, que ahora le dicen y vienen con una mala noticia. Y es que dice que, ¿para qué dice estás molestando al maestro? Tu hija ya se murió. ¿Qué le estaban diciendo en pocas palabras? Ya no hay nada que hacer. Ya, hombre, andate, ya anda a llorar, si vas a llorar, ya aquí no hay nada que hacer. ¿Y cuántas veces a nosotros nos dicen eso como cristianos? Yo no sé para qué buscas de Dios, yo no sé por qué está cerca de Dios, si mira, no te responde, si mira, más bien cada día se empeora la cosa. Pero nosotros debemos de confiar en la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Dice: no temas, cree solamente. Si nos dejamos llevar por lo que vemos, vamos a temer. Les aseguro que este hombre, cuando le dieron la noticia de que su hija estaba muerta, este hombre, no sé, seguramente se entristeció, seguramente dijo: ala, cuidado, y hasta culpaba al Señor Jesús. Cuidado, y hasta decía: ala, si no se hubiera detenido por esta mujer, ala, si no hubiera hecho esta cosa. Y cuidado, muchas veces nosotros, cuando sentimos de que el Señor no nos responde, comenzamos a cuestionar al Señor Jesús. Ala, yo no sé por qué el Señor me hizo esto. Ala, ya no creo en Dios, esto y lo otro y lo otro y lo otro. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos de que Dios va a actuar a nuestro tiempo, y no es así. Dios va a actuar a su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos, y eso debemos de estar claros. Entonces dice que el Señor le dijo: ok, ya te dieron la noticia, te lo estoy parafraseando, ya te dieron la noticia, ya sabes que tu hija está muerta, pero ¿sabes qué? No temas, solamente cree. Y es lo único que necesitamos nosotros, creer. Que si las personas se nos van a burlar, que se burlen, pero necesitamos creer. ¿Cuántas personas no se burlan? ¿Cuántas personas no critican de que como iglesia se siga haciendo culto? Que como iglesia ahora se transmite a través de Facebook, que como iglesia se hagan devocionales, que como iglesia... ¿Cuántas personas en el mundo ahorita mismo pueden estar criticando? Pero nosotros como hijos de Dios necesitamos creer solamente. Creer en Dios. En Él está puesta nuestra vista, en Él está puesta nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Necesitamos seguir adelante. Dice de que cuando el Señor Jesús llegó, ¿verdad?, con Él y entró a la casa, les preguntó: ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué les preguntó esto? El Señor sabe los tiempos, el Señor sabe todo. Él es soberano, Él conoce todo y Él sabe cómo va a actuar. Estas personas, dice de que se burlaron de lo que el Señor dijo. Lo podemos ver en el versículo 39, al final dice: la niña no está muerta, sino duerme. Y el 40 dice: y se burlaban de él. ¿Cuántas personas están tan cerca del Señor, o tienen al Señor tan cerca, pero que no logran verlo por su mismo pecado? Están tal vez a un solo paso del Señor, pero porque están en su pecado, no pueden ver cómo Dios puede actuar en su vida. ¿Y qué es lo que hacen? Burlarse. Tal vez muchas personas o muchos de nosotros le hemos hablado a algún familiar y se burlan de nosotros. Y la salvación estaba cerca, pero como estaban en su pecado, entonces
se burlaron de nosotros. Pero ¿qué le dijo el Señor? A ver, salga. El que no quiere creer, que no crea, pero si alguien va a creer, que se quede conmigo. Y dice de que él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Es decir, Dios puede hacer el milagro, Dios puede actuar, a pesar de las críticas, a pesar de los problemas, a pesar de la burla, a pesar de la incredulidad de otras personas. Pero si nosotros creemos, ese Jairo, el mismo que llegó entre la multitud, lo mirábamos en los primeros versículos. Hay una gran multitud y él llegó y creía en Dios. Ahora, imagínense que muchos de nosotros creemos y hemos pasado creyendo en Dios para que nos haga el milagro y ya en el último momento dejamos de creer. Gracias a Dios que el Señor ayudó a Jairo a seguir creyendo. Y dice que la niña se levantó. Y gloria a Dios porque resucitó. Y tal vez algunos de nosotros no es que hemos resucitado, no es que tal vez literalmente hemos resucitado, pero de cierta manera nos hemos sentido con nueva fuerza cuando el Señor nos ayuda y hace el milagro para que nosotros podamos seguir adelante. Tal vez estamos pasando por alguna dificultad bastante difícil, no sé, usted podrá saber, usted podrá imaginarse ahora mismo qué dificultad es esa que tal vez a usted le agobiaba, pero el Señor hizo el milagro y ahora tenemos nuevas fuerzas para seguir adelante. Así que, jóvenes, ¿verdad? A esta hora solamente les quiero animar a que sigamos creyendo en Dios. Miren, en medio de estos tiempos hay mucha dificultad, en medio de esta crisis, ¿verdad?, que estamos pasando, literalmente todo el mundo. El mundo está loco, el mundo no sabe qué esperar, el mundo ya no sabe qué hacer, el mundo le busca por aquí y no es, el mundo le busca por allá y tampoco es. Y el mundo dice, ¿y qué hacemos? Y el mundo tal vez se preguntará, como dice el Salmo 42, ¿y dónde está Dios? Decía un pastor, el mundo está a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Pero la pregunta para mí, o la pregunta mía para ustedes es, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Qué están haciendo los hijos de Dios en estos momentos? ¿Será que le seguimos creyendo al Señor y no estamos temiendo? ¿Será de que seguimos buscándole? Lamentablemente, tal vez algunos de nosotros nos hemos enfriado porque ya no hay culto en la iglesia presencial. Tal vez muchos de nosotros decimos y no le tomamos mucha importancia a los devocionales, pero Dios también está ahí y Dios también nos está escuchando. Entonces, como sociedad de jóvenes, ¿qué estamos haciendo? ¿Será que estamos esperando ese milagro? ¿Será que si Dios lo permite, nos volvamos a reunir? ¿Vamos a venir con más ánimo? ¿Vamos a venir con más ímpetu? ¿Vamos a querer servir más? ¿O será de que vamos a necesitar de volver a animarles, de volver a visitarles, de volver a seguir adelante, de decirles de que hay que venir a la iglesia? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Pero si algo debemos estar seguros es que Dios sigue haciendo milagros. El poder de Dios no se ha acabado, el poder de Dios no se ha terminado, el poder de Dios no mengua. Muchas veces lo que mengua en nosotros es nuestra fe. Pero los hijos de Dios necesitamos permanecer firmes en nuestra fe puesta en Dios. Porque si nuestra fe no está puesta en Dios, entonces ¿en qué vamos a poner nuestra fe? Vamos a poner nuestra fe en las riquezas, vamos a poner nuestra fe en este mundo, en lo material. Si ponemos nuestra fe en esas cosas, les aseguro de que nuestra fe va a ser vana. Pero si ponemos nuestra fe en Dios, les aseguro de que vamos a poder seguir adelante. Yo solamente les animo a que le dediquemos tiempo a Dios. Miren, gracias a Dios como iglesia se ha estado trabajando. Que no se crea de que la iglesia ha sido derrotada, que no se crea de que la iglesia ha sido detenida. Todo lo contrario. La iglesia ha tomado nueva fuerza, la iglesia ha buscado forma, ha buscado métodos, se está buscando por aquí, por allá, pero la palabra de Dios debe de seguir. Y cuando hablo de iglesia no me refiero al edificio, me refiero a todos los que son hijos de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, usted debe seguir adelante. Y si usted es un hijo de Dios, usted debe permanecer firme. Les animo a que nos unamos, a que seamos parte de las actividades de la iglesia. Miren cuántas cosas se están haciendo hoy en día en la iglesia.
y que muchas veces nosotros nos sentimos o nos portamos apáticos. Gracias a Dios se están haciendo matutinos a las 5 de la mañana. Y qué bueno sería de que los jóvenes dedicáramos tiempo al matutino, a buscarle a Dios de mañana. Dice la Biblia, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Pero es lamentable saber, y esto es una realidad, de que si es un paseo, ahí sí nos podemos desvelar, ahí sí podemos madrugar, ahí sí podemos, si es posible, no dormir, pero cuando es cosa de Dios, nada que ver. Cuando es cosa de Dios, es lo último que lo buscamos. Gracias a Dios está la dominical, gracias a Dios están los cultos de la tarde, el domingo, los cultos del martes, los cultos de los jueves. Y si usted no puede venir, no hay excusa ya. Usted puede conectarse a través de Facebook y seguir las transmisiones que gracias a Dios y gracias a los medios que Dios ha provisto podemos ver, y no hay excusa. Y si usted me dice que yo no tengo teléfono, hermano, pues usted puede hacer su devocional en su casa. Solamente les animo a que si estamos buscando un milagro, que sigamos buscando, pero que lo busquemos en el lugar correcto, que es el Señor. Así que vamos a orar, ¿verdad? Para terminar este breve mensaje, confiando en que va a ser de bendición para nuestra vida. Buen Dios y Padre que está en el cielo, a esta hora, Dios bendito, le damos gracias porque nos permitió dirigirnos los jóvenes. Gracias, Señor, por sus bendiciones. Gracias, Padre, porque ha sido bueno con nosotros. Confiamos, Señor, en que muchos jóvenes están esperando un milagro, muchos jóvenes, Señor, están deseosos, están anhelando algo, Señor, pero es necesario humillarnos, Señor, es necesario persistir en nuestros ruegos, es necesario, Señor, buscarte, Dios Todopoderoso, no poner nuestra esperanza en las cosas materiales. Es necesario, Señor, demostrar nuestra fe, Dios Todopoderoso, y es necesario, Señor, no hacer caso a las críticas, a las burlas, Señor, que el mundo puede hacer. Le ruego, Señor, por la sociedad de jóvenes, le ruego, Señor, por nuestro pastor de jóvenes, el hermano Omar. Le pedimos que usted le ayude a él, Señor, que usted le bendiga grandemente. A cada líder, Señor, que no se desanime, Señor, que podamos encontrar nueva fuerza, Señor, en ti, que podamos seguir adelante, Dios Todopoderoso, y que si es tu voluntad, Señor, nos podamos volver a reunir pronto, Padre Santo, y gozarnos y alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús, se lo hemos pedido todo. Amén.